Bueno, habiendo explicado Pablo con todo detalle en los primeros 8 capítulos sobre la justificación por medio de la fe, en todo detalle, Pablo terminaba diciendo que nada nos separará del amor de Dios. Y quedaba la pregunta sobre qué pasaba con Israel. Y de eso se trata entonces este paréntesis que hace Pablo entre el capítulo 8 y el 12, estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, que se dedican a eso, a explicar la situación de Israel, por qué Israel ha sido rechazada por Dios, siendo que era el pueblo escogido, descendientes de Abraham según la carne. Pero Pablo ya en el versículo 6 del capítulo 9 da la respuesta. No todos los israelitas son israelitas. Hay un remanente escogido por gracia. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La fe es algo que Dios da, el arrepentimiento es algo que Dios da a los que Él llama. Y Pablo demuestra entonces que Dios es soberano para elegir a quien quiera para salvación. Es como el barro con el alfarero. El alfarero puede disponer el barro como él quiere. Puede hacer vasos de honra, puede hacer vasos de deshonra. Lo mismo Dios. Dios puede dar misericordia a quien quiere, porque es Dios. Entonces, bueno, Pablo expone esto, muestra que Israel, en realidad, solamente un remanente es salvo, que la justicia de Dios es solo por medio de la fe. Y en el capítulo 10, él toca el tema de las dos clases de justicia. La justicia que es por medio de la obediencia a la ley, que nunca va a alcanzar nada, nunca va a alcanzar la salvación, y la justicia que es por medio de la fe. Y Pablo dice que él reconoce y da testimonio de que el pueblo de Israel es celoso de Dios. Los judíos son celosos de Dios, pero no con forma de ciencia, no con conocimiento, no de la manera que Dios quiere que se lo busque, que lo adore, no como Él reveló que es la manera de obtener la justificación. Por eso Israel quedó afuera. Y en los primeros versículos de este capítulo demuestra Pablo que no hay que hacer nada, que ya Dios lo hizo todo. No hay que subir al cielo para hacer bajar a Jesucristo, no hay que bajar a las profundidades, al abismo para hacerlo subir. Ya lo hizo Dios eso. Nosotros no podemos agregar nada. Lo único que podemos hacer es creer con el corazón y confesarlo con la boca. Esa es la manera de estar justificado por medio de la fe. Y leíamos entonces, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, y veíamos que es una cita de Joel, donde Joel habla directamente de Jehová. Todo el que invocare el nombre de Jesús, quien es Jehová, será salvo. Y a continuación, Pablo va a demostrar que Israel es culpable de su propio rechazo. No puede, como muchos dicen, no, lo que pasa es que Dios no me escogió, la culpa es de Dios. No, Israel es culpable de su propio rechazo, como todos los que no se salvan, son responsables de que Dios lo rechace, o de rechazar a Dios, mejor dicho. Vamos a leer los versículos 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo,
no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hay algunos versículos que son muy conocidos, muy repetidos, y a veces muy mal entendidos. Entonces, Pablo había citado al profeta Joel diciendo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación es para todos, judíos y no judíos. La condición es que invoquen el nombre del Señor, que crean en el Señor Jesús. Y ahora Pablo va a hacer una serie de preguntas, unas preguntas encadenadas, donde cada eslabón, cada pregunta tiene que ver con la siguiente. Y en estas preguntas él establece la secuencia que se requiere para que una persona sea salva, las acciones que se requiere para que una persona sea salva. Pero las preguntas están dadas de atrás para adelante, por decirlo así. El orden de las preguntas es inverso a cómo ocurre en realidad. Entonces, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo, por medio de otras preguntas, va a demostrar que para invocar el nombre del Señor es necesario creer. Y para creer es necesario oír. ¿Oír qué? El Evangelio. Y para oír el Evangelio es necesario que alguien predique. Y para que alguien predique es necesario ser enviado por el Señor. Entonces, fíjate que esta secuencia comienza con el Señor y termina con el Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y el mismo Señor es el que envía la salvación por medio de sus predicadores. Entonces te decía que el propósito de esta cadena de preguntas, y lo que Pablo va a exponer ahora, es demostrar que Israel es responsable de haber rechazado a Dios. No puede hacer responsable a Dios, no puede hacer responsable a la elección de Dios. Entonces, ¿por qué inculpa? Había preguntado. Si Dios es soberano, entonces ¿por qué inculpa? Bueno, no. Dios inculpa porque tenés culpa. Entonces, ahora lo que va a demostrar es que Israel es responsable de haber rechazado al Señor. Como toda persona que rechaza al Señor, es responsable. Nadie puede decir, no, Dios no me escogió, entonces yo no soy salvo. Entonces pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pablo está demostrando que Dios hizo todo lo necesario para que los judíos pudieran ser salvos. Todos. Ellos tenían todo lo que se necesitaba. ¿Qué se necesita para creer? Oír el Evangelio. Vos escuchás el Evangelio y crees o no crees. Esa es tu responsabilidad. Entonces, comienza Pablo diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto lo enganchamos con lo del versículo 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo invocarán, si todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Ellos no creyeron. Ellos tenían celo por Dios, y Pablo eso lo reconoce, pero no conforme a ciencia. Ellos
decidieron su propio camino de justicia. Entonces, no tienen excusa. Ellos pueden decir, pueden aseverar, pueden aducir que no creyeron porque no han oído las buenas nuevas. ¿Pueden decir eso? Porque Pablo pregunta, ¿y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Pueden decir eso ellos? Pueden decir, lo que pasa es que a mí, yo no escuché las buenas nuevas. Bueno, en el versículo 18, Pablo va a demostrar que esta pregunta no tiene sentido. Ellos han escuchado. Entonces, bueno, podrían decir que ellos no escucharon las buenas nuevas porque no hubo nadie que les predique. Porque así pregunta él, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Pero sí hubo quien les predicara. Y en el Antiguo Testamento tenemos montones de profetas que predicaron la verdad. Vino Juan el Bautista predicándoles la verdad. Vino el propio Señor Jesús. Después vinieron los apóstoles, los 70, y todos los predicadores anónimos que salieron a dar las buenas nuevas. Entonces, esos predicadores, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ningún predicador sale por su cuenta. El predicador que sale a predicar las buenas nuevas ha sido enviado por el Señor, por el mismo Cristo. Lo que Pablo está demostrando es que al rechazar al predicador y su mensaje, están rechazando al Señor mismo. En Lucas 10:16, el Señor dijo, cuando envió a los 70, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, Israel es responsable de esto. Dios hizo todo lo necesario. Dios envió predicadores a que prediquen las buenas nuevas para que ellos oigan, y ellos oyeron la palabra de Dios, y en vez de invocar el nombre del Señor después de haber oído, la rechazaron. Dios hizo todo lo que ellos necesitaban para creer. Entonces, esto es lo que Pablo está hablando de Israel y de todos aquellos que hoy, y a lo largo de la historia, escuchan el Evangelio, porque no se circunscribe solamente a Israel esto, aunque está hablando específicamente de Israel, es para toda persona. Entonces, tenemos que prestar mucha atención los que predicamos la palabra. Es un llamado de atención también para nosotros, porque tenemos que estar completamente seguros de que es Dios quien nos envía. Porque esto es un llamado. Jeremías 23:21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, los predicadores tenemos que estar seguros de que hemos sido enviados a predicar. Y la palabra de Dios enviada, predicar quiere decir servir de heraldo, quiere decir proclamar. La palabra de Dios que se predica es un mensaje vivo y así hay que predicarlo. El predicador debe tener pasión, debe ser movido por esa palabra. Y la palabra debe ser clara y debe ser sencilla de entender y no debe ser aburrida y no debe ser remanida. Es un mensaje vivo, es un mensaje enviado por Dios por medio de un hombre y no debe ser una especulación humana. Porque si es algo que tiene que ver con el conocimiento humano, entonces ya no es palabra de Dios.
En definitiva, Pablo lo que hace, lo que destaca, es que hay todo un movimiento misionero, todo un movimiento alrededor de la palabra de Dios para que sea oída. Dios envía a los mensajeros predican la palabra es oída, y los que la reciben invocan el nombre del Señor, y los que no la reciben son responsables de rechazarla. ¿Te das cuenta? No es por culpa de la elección, es por responsabilidad propia. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo está citando al profeta Isaías específicamente, y también aún habla en estos términos. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Nahum 1:15 dice: aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Estas profecías hablan de aquellos que traían, de aquellos mensajeros que venían a traer a Israel en la dispersión, ¿no? Cuando estaban en cautiverio, venían a traer las buenas nuevas de que iban a volver a su tierra, de que ese cautiverio iba a terminar. Y esas noticias eran maravillosas para su pueblo. Lo que está acá hablando los profetas es de la exuberancia con que recibían a esos mensajeros. Los pies de esos mensajeros que venían caminando sobre los montes estaban completamente sucios. Imagínate, caminar y caminar con sandalias, en lo mejor de los casos, llenos de tierra, pero eran hermosos. Ellos lo veían hermoso, siendo que estaban mugrientos, sucios, olorosos, llenos de callos. Ellos lo veían hermosos porque traían buenas nuevas, porque esos pies traían mensajes de paz. Y no solamente hablaban de que Dios les terminaba el cautiverio, sino demostraba que Dios seguía teniéndolos en cuenta y que a pesar de todo, Él estaba todavía en el trono. Dios reina, Jehová reina. El Salmo 93:1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y en Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios está sentado en el trono. Entonces, eso es lo que traían estos predicadores. Y sus pies sucios y llenos de callos eran hermosos, porque esos pies venían a traer las buenas nuevas al pueblo. Ahora, si sus pies eran hermosos, si eran recibidos con tanta alegría, ¿cuánto más son hermosos los pies de aquellos que anuncian el mensaje de paz con Dios, el evangelio de salvación? Esto sí que es mensaje de vida. Si se recibía con tanta alegría a esos mensajeros, ¿cuánto más tienen que recibir con alegría a los mensajeros que traen la palabra viva de Dios? Sin embargo, los rechazaron. Los rechazaban. Segunda de Corintios 5:20 dice Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Embajadores de Dios. Eso es lo que son los predicadores. Embajadores de Dios. Cuán hermosos son los pies de esos predicadores. Pero en la mayoría de las veces son rechazados, burlados. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los pies son hermosos, pero dice Pablo, mas no todos obedecieron el Evangelio. Y ese no todos es una manera suave de decir la inmensa mayoría no obedeció el Evangelio. La inmensa mayoría lo rechazó. Está citando Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No todos, casi nadie. Romanos 9:27 decía, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Si Dios no hubiera guardado un remanente, nadie hubiera respondido. Esos pies hermosos hubieran sido rechazados. Así que, dice Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Escuchaste alguna vez este pasaje, este versículo? Muchas veces mal entendido. Pero la fe viene por el oír y Dios se encargó de que todos escuchen. Dios para eso mandó predicadores con las buenas nuevas, para que al oír reciban la palabra con fe. El Señor Jesús dijo una y otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. Y también dijo, si alguno tiene oído para oír. Se está hablando de muy pocos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y la verdad es que todos tienen oídos. Todos, a no ser que se hayan tenido un accidente o hayan nacido con algún problema, todos tienen oído. Pero no oyen la palabra de Dios, la rechazan. La predicación de la palabra de Dios, produce fe y produce vida en aquellos que Dios ha separado. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que entender que nadie tiene un impedimento para responder con fe. Nadie tiene un impedimento para responder con fe. Pero si Dios no da fe, nadie va a responder. Si Dios no produce esa fe, nadie va a responder. Es pura gracia. Pura gracia. ¿Vos te acordás que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Entonces, es Dios quien tiene que poner ese amor en los incrédulos para que crean. Y tenemos que entender también, yo creo que ustedes lo saben, que lo que produce fe es la palabra que viene de Dios, la palabra que habla de Cristo. No es predicar el Evangelio, no va a despertar ninguna fe, hablar de sanidades, de milagros, de prodigios, y no va a despertar fe hablar de alguna clase de testimonio personal, por impresionante que sea. Eso no es predicar, eso no produce fe. Eso no produce vida. Pero digo, no han oído
Ahí responde la pregunta que había dicho. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Está citando Pablo, es muy, muy interesante esto, está citando el Salmo 19:4. Si ustedes leen el Salmo, van a ver que lo que está diciendo es que el sol, la luna, muestran la gloria de Dios. Búscalo, a ver, Salmo 19. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ello puso tabernáculo para el sol. Es el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emité palabra a otro día, y una noche a otra noche declaré sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni escrita su voz. Bueno, lo que está diciendo es que la creación es un mensaje de Dios y que los hombres, al ver la creación, deben entender que hay un creador. El cielo, la tierra, las cosas creadas cuentan la gloria de Dios. Y en el capítulo 1, ¿vos te acordás? Dice que la ira de Dios se manifiesta sobre los hombres porque Dios se les reveló por medio de la creación, por medio de las cosas creadas. Pero ellos no tienen excusa ahora, porque apartaron con injusticia la verdad. Y ahora Pablo aplica esto, que se refería a la creación, lo aplica a la palabra de Dios. Hacen lo mismo. Dice, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ya no está hablando del sol y la luna. Está hablando de la predicación del Evangelio. Han salido por toda la tierra y ellos no han querido oír. Han cerrado sus oídos. Entonces cada uno es responsable de aceptar o rechazar el Evangelio. Y en los días del apóstol, el Evangelio corría como un río. Fíjate, Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. O sea, esos 11 predicadores, esos 11 apóstoles que salieron, llevaron la palabra, y esos 70 llevaron la palabra, y la palabra empezó a diseminarse por todo el mundo. En Hechos 17:6 dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mundo entero era trastornado. Y hay testimonios de esa época, de historiadores de esa época, que dicen que aún en los pueblitos más pequeños, gente sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de cultura, invocaban el nombre del Señor. Oían la palabra y creían. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. Fíjate que en el versículo dice, pero digo, ¿no han oído? Que podría ser más literal, es que no han oído, como algo irónico. Pueden decir que no oyeron. Y en el versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Que literalmente tendría que ser, ¿puede ser que Israel no haya entendido esto? ¿Puede Israel presentar alguna clase de excusa? Pablo está haciendo énfasis en la responsabilidad de Israel. Israel escuchó y no creyó. No fue por ignorancia, no fue porque no habían oído. Fue por la mala disposición de su corazón.
fue por su corazón entenebrecido. Pablo está citando Deuteronomio 32, 21, que dice: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Esto ya lo anunciaba Moisés, que Dios se iba a rechazar a los israelitas y se iba a ser Dios de un pueblo que no es pueblo. Ya en la época de Moisés no tendrían que haberse sorprendido de lo que estaba pasando. Sin embargo, los judíos que escuchaban esto seguramente se indignaban. Pero ya estaba anunciado. Y el Señor Jesús cuenta una parábola donde muestra que todos los privilegios que tuvo Israel, pese a los cuales no creyó, iban a pasar a otros. Dice Lucas 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Eso es lo que ocurrió. Dios le dio la viña a otro, a un pueblo que no era pueblo. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como mostraba al final del capítulo 9, esa especie de carrera donde estaba Israel y los gentiles, y Israel esforzándose para alcanzar la salvación y los gentiles sin esforzarse la alcanzaron. Bueno, eso es lo que está diciendo. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaron por mí. Pura gracia. Está citando Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Pablo está queriendo impresionar con esto que parece paradójico. Él se manifiesta a aquellos que no buscaban. E Israel, que tenía tanto celo, quedó afuera. Dios tiene el derecho, entonces, de escoger a algunos para salvación, para que no todos se pierdan. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cita Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y así termina entonces este capítulo, demostrando que Israel es completamente responsable de haber rechazado el Evangelio. Que Dios le dio todo para que creyera y que, por doloroso que sea, aún sigue rechazando el Evangelio. Y esto, como les decía, no solamente es para Israel, sino para todos. Y Dios es justo al pronunciar juicio sobre los que rechazan el Evangelio. Y no se alegra por eso. El Señor Jesús lloró
por Jerusalén cuando pronunció su juicio. Mateo 23:37 dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y así termina este capítulo con una sensación de tristeza. Israel es responsable de haber rechazado al Señor, como toda persona que es responsable de haber rechazado al Señor. Pero esto no quiere decir que Dios cerró su corazón, porque como decíamos recién, hay un remanente elegido por gracia. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Amén? Bueno. ¿Saben que esto me remonta